este devocional, gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración, gloria al Señor. Le voy a poder... La de hoy es fresca, es nueva, aleluya. Gloria le damos al Señor en esta mañana por permitirnos estar aquí, por darnos este hermoso privilegio de glorificar su nombre, de alabarle y de adorarle, porque Él es digno de toda alabanza y de toda nuestra adoración a Él, aleluya. Gloria al Señor. Bendición tienen los madrugadores en este día, porque reciben desde el comienzo esta lluvia de bendición que el Señor está derramando desde ya. Gloria, gloria a Dios. Le damos una cordial bienvenida a todos los hermanos de nuestro concilio de Iglesias de Cristo Misionera, a todos los hermanos que están visitándonos de otros concilios, de otras iglesias. Le queremos decir que se sientan gozosos, que se sientan felices de estar aquí en la casa del Señor. Que aquí alabamos y glorificamos a un Dios vivo. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a nuestros pastores, a nuestro presidente, a los hermanos de la Junta Directiva de nuestro concilio. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Ernesto Rodríguez, presidente del Colegio Bíblico Pentecostal. Ya él está en nuestros medios y sé que se está gozando, ¿verdad, hermano Ernesto? Gloria al Señor. Hemos tenido el privilegio de escuchar a nuestro hermano Ernesto en la exposición de la palabra del Señor y nos hemos gozado de la manera que el Señor le usa poderosamente. Y ustedes van a tener el privilegio y la bendición de escucharle en esta mañana también. Gloria al Señor. Queremos expresarle las gracias por seguir las reglas que hemos establecido para el orden de nuestra actividad y que esperamos que continúen siguiendo las mismas. Y como le decía ahorita, para los que han llegado unos minutitos más tarde, usted dejó a la señora Prisa en su casa y tiene que estar aquí tranquilo, despreocupado, feliz, cómodo de estar gozándose en este día. Gloria al Señor. Esta convención de educación cristiana tiene como tema en este año creciendo en el espíritu a la estatura de Cristo. Aquí nadie se quiere quedar enano. Estamos hablando espiritualmente. Nadie espiritualmente se quiere quedar enano. Todos queremos alcanzar la estatura de Cristo. Por eso cada vez que hay algo que nosotros sabemos que va a llenar nuestra vida, que va a llenar nuestro espíritu, va a llenar nuestro ser, allí nosotros estamos. Allí nosotros acudimos para alimentar nuestro espíritu y seguir creciendo hasta alcanzar la estatura de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos 4 subtemas para el día de hoy. El primer subtema titulado Pasos para un crecimiento equilibrado, por nuestro hermano reverendo Ernesto Rodríguez. El segundo tema, compartiendo para crecer. No podemos tenerlo todo nosotros. De lo que Dios nos da, debemos compartirlo y eso nos ayuda a crecer. Estará a cargo del reverendo Ángel D. Villa. Luego tendremos el almuerzo e interludio y a su debido tiempo estaremos dándole las instrucciones para ese término de tiempo, y en la tarde tendremos desarrollando el tema general creciendo en el espíritu a la estatura de Cristo al reverendo Florentino Santana, un hermano pastor de la iglesia Discípulos de Cristo que tiene un caudal de experiencias que compartir con nosotros para bendición de nuestras vidas. Y concluiremos en la tarde con el reverendo Jesús Figueroa el tema Recuerda quién eres y vive a esa altura. Luego de ese tema, al final de Recuerda quién eres y vive a esa altura, tendremos la administración como el Señor nos indique. Así que usted no se vaya antes de tiempo. Si algo, ¿verdad?, le impide quedarse, pues ya es algo justificable. Pero si no tiene prisa porque usted no vino con ella, pues mire, quédese hasta el final, porque el Señor tiene algo
bueno desde que empieza hasta que se termina. Y dicen que el vino mejor y que lo dejan para lo último. Y en los negocios del Señor así también se sirve. Pero aquí usted se va a gozar desde ya, se está gozando, va a continuar gozándose y va a recibir la bendición final. Gloria al Señor. Queremos dejar con nosotros en un saludo a nuestro presidente, el reverendo Vidal Burgos, quien yo me siento muy contenta de colaborar en su gabinete presidencial porque, como en los presidentes anteriores, siempre le dan un lugar principal y de importancia a la educación. Y nuestras iglesias, gracias primeramente al Señor y luego al respaldo y apoyo que recibimos de nuestros presidentes, de nuestras juntas directivas, hemos podido obtener crecimiento y victorias en el Señor. Con ustedes nuestro presidente, reverendo Vidal Burgos. Dios nos siga bendiciendo en esta mañana, hermanos. Saludo a nuestra hermana Esther, secretaria de Educación, a todos los ministros, pastores, obreros, misioneras, a todo el liderato de educación de nuestras iglesias. Les saludo en el día de hoy a nombre de mi persona y a nombre de la Junta de Directores del Concilio de Iglesias de Cristo Misionera. También aprovecho para felicitar a nuestra hermana Esther y el Departamento de Educación por esta actividad que se ha preparado para el día de hoy, que sabemos que va a ser de edificación a cada uno de nosotros. Hemos tenido unas actividades maravillosas, gloriosas, donde el Espíritu de Dios ha estado edificando nuestras vidas. Y yo sé que en el día de hoy también el Espíritu de Dios va a estar tratando con nosotros. Gloria al Señor, porque tenemos un tema muy apropiado y que yo sé, gloria a Jesús, que no solamente vamos a estar recibiendo la palabra, sino que nos vamos a estar convirtiendo en hacedores de la misma. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y espero que disfrutemos cada conferencia que vamos a estar escuchando. Nos gozamos ya de tener el primer conferenciante en el día de hoy, a quien saludo a nombre de la Junta de Directores de esta organización, y nos preparemos para recibir lo que Dios nos traiga a través de su persona en este día. Dios les guarde, nuestra hermana Esther. Gloria a Dios. Inmediatamente nos preparamos para recibir el primer pan espiritual en esta mañana en labios de nuestro hermano reverendo Ernesto Rodríguez. Estará disertando el tema Pasos para un crecimiento equilibrado. Gloria al Señor. Dios les continúe bendiciendo. Con ustedes nuestro hermano reverendo Ernesto Rodríguez. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo enorme el poder disfrutar del privilegio de estar con ustedes en esta hermosa mañana, en esta actividad que yo sé que va a ser de bendición para todos los que estamos participando en una forma u otra. Y es un gozo saludarles a nombre del Colegio Bíblico Pentecostal de la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico. Reciban nuestros saludos afectuosos en esta mañana. Y ciertamente es para nosotros un privilegio el poder servir a ustedes a través de esta conferencia, y es para nosotros también un gozo el poder confraternizar y compartir en la adoración al Señor nuestro Dios. Así que nos gozamos en esta mañana. Y yo realmente llegué tarde porque yo quería hacer el segundo, y yo venía, en la hoja que me enviaron aparecía el hermano Florentino Santana primero, y yo venía a escucharlo a él, porque realmente ese es un decano de pastores y educadores el pueblo cristiano en Puerto Rico. Lamentablemente no voy a poder estar cuando él esté. Yo quiero excusarme, hermano, no es mi costumbre, pero después de mi presentación yo estaré saliendo, porque en el día de hoy nuestro departamento de damas de la Iglesia de Dios está celebrando su convención, y yo quiero estar con las damas de nuestra iglesia y estar celebrándola en el templo de la iglesia que pastora el hermano Torres Ortega allá en Bayamón. Así que es un tramito no tan largo, pero un poquito largo.
Aleluya al Señor. Así que me gustaría estar con ellos por lo menos en la sesión de la tarde y quiero que me excusen cuando me vean salir. Pero usted quédese aquí hasta la tarde, que esto va a estar bueno, ¿sabe? Aleluya al Señor. Esto va a estar bueno, así que usted quédese, hermano, porque el Señor nos va a bendecir. Saludos al presidente, gloria al Señor. Y saludos a Andrés, que me invitó para estar con ustedes en esta mañana. Aleluya. Y en esta mañana, ciertamente, hay un tema tan lindo, tan hermoso, que yo quisiera dar tiempo para todos los que me van a seguir. Pero quiero felicitar al Departamento de Educación Cristiana de la Iglesia Cristo Misionera por esta actividad. Y estamos en un momento, hermanos, bien importante en la vida educacional de la iglesia. Bien importante en la educación de la iglesia. Nosotros en la Iglesia de Dios estamos enfrentando retos tremendos que se nos aparecen a diario y estrategias de servicio a la educación, porque entendemos que es una obra importante para la educación de la iglesia. Esta isla de Puerto Rico, la iglesia en Puerto Rico, está enfrentando ataques tremendos, hermanos, de falsas doctrinas, de falsas corrientes teológicas, de movimientos extraños que se están levantando, y hoy más que nunca necesitamos que nuestra gente esté preparada y, como dice el apóstol Pedro, sepamos dar razón de la esperanza que habita en nosotros. Y también que podamos usar esa expresión que ustedes han usado también para esta actividad de hoy, que podamos crecer hasta la estatura de Cristo de forma tal, como dice Pablo a los Efesios, que no seamos niños fluctuantes, hermanos. No estamos en tiempo de ser niños fluctuantes. No hay tiempo para ser niños fluctuantes. No podemos estar de aquí a allá y de allá a acá. El tiempo que vivimos demanda que nosotros seamos gente que sepamos bien en quién hemos creído y que tengamos fundamentos para nuestra fe y nuestra vida cristiana. Así que, aleluya, es bueno saber que ustedes también están trabajando en esa dirección. Y aprovecho la ocasión, hermanos, porque si no me votan, o me quitan el salario, o hacen algunas de esas cosas terribles que le hacen a los empleados que no hacen el trabajo. Así que quiero aprovechar la ocasión también para decirle que el Colegio Bíblico Pentecostal de la Iglesia de Dios en Puerto Rico quiere servirles a ustedes y que nuestros salones de clase están abiertos y quisiéramos, hermanos, que usted se acercara a nosotros. Tenemos un programa de bachillerato en teología, bachillerato en arte con 3 concentraciones: educación cristiana, interpretación bíblica con idiomas griego y hebreo, y también una concentración en estudios pastorales. Y déjeme decirle que nuestro bachillerato está acreditado por la Asociación Americana de Colegios Bíblicos y está acreditado por la Caribbean Evangelical Theological Association, que es la asociación que acredita los colegios bíblicos en el Caribe. Así que tanto la asociación que acredita en el Caribe como la que acredita en Estados Unidos nos acredita. Y si usted no tiene bachillerato ya, usted puede estudiar en el colegio bíblico y disfrutar de las Pell Grant, de las becas federales que usted puede estudiar con ellas desde Harvard hasta el Colegio Bíblico Pentecostal. Aleluya al Señor. Usted puede estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en cualquier universidad en Puerto Rico usted tiene becas federales. Pues también hay un colegio bíblico en Puerto Rico donde usted puede estudiar con becas federales también, y ese es el Colegio Bíblico Pentecostal. Así que, hermano, aproveche esa oportunidad. Es para todos, es para niños, es para jóvenes, es para adultos. Nuestros programas cubren a todos. Yo compartía con una iglesia en Corozal hace unos días, con esto termino en los anuncios, pero me recordaba de la hermana Piña, porque alguna gente piensa que la educación es para los jóvenes, pero nosotros en el año 91 tuvimos una tremenda clase graduanda. En esa clase estaba el pastor de la Iglesia de Dios más grande de Puerto Rico, la Iglesia de Dios en Country Club. En esa clase graduanda estaba un ministro que era abogado, que de hecho trabaja en esta área acá, licenciado Pedro Cintrón, quizás que uno aquí lo conozca. Abogado, pero la persona que se ganó la medalla del promedio más alto en teología, donde estaba esa gente, no fue ni el pastor de la iglesia grande, no fue el abogado, fue la hermana Piña.
Usted sabe que la hermana Piña es una anciana que ya hoy debe estar cumpliendo cerca de 66 años. Tenía 64 el día de la graduación. Así que, hermanos, esto es para todos, esto es para todos, esto es para todos. Ayer hablaba con un hermano de la Iglesia Bautista de Carolina. Este hermano está estudiando con nosotros. Y me estaba hablando porque está estudiando también en Interamericana. Estaba cogiendo un curso de física y estaba colgado en física. Estaba colgado en la física, y había muchas ecuaciones allí, muchas letras, muchas cosas, y era que lo habían puesto en un curso equivocado. Pero está estudiando también en el Colegio Bíblico Pentecostal. Tiene sobre 65 años de edad, pero va todos los días al Colegio Bíblico Pentecostal y se sienta a coger clase allí. Esto es para todos, hermanos. Así que yo le invito, llámenos al 761-0640, estamos localizados muy cerca de aquí, en San José Trujillo Alto, en la carretera 848, y el teléfono 761-0640. Y todavía hasta el próximo viernes tiene oportunidad para coger clases este semestre. Del lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que aproveche, aproveche. Abra su Biblia en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas y empezamos. En el verso 52, yo quiero leer este verso. Esto está como ambiente como para predicar, hermano. Ustedes están cantando tremendo esta mañana. Pero así que yo voy a tratar de resistir la tentación en esta mañana y dar una conferencia. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura, y la versión internacional dice, y cada vez gozaba del favor de Dios. La versión moderna dice gracia, la gracia de Dios y de los hombres. Señor, gracias en esta mañana. Es un gozo, Señor, acercarnos a ti sabiendo que tu presencia estará con nosotros y tu presencia, Señor, nos guiará en esta mañana. Danos sabiduría y ministranos por medio de la enseñanza de esta conferencia, Señor, de forma tal que podamos crecer a la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir que si alguno de los hermanos varones me preste un reloj, por favor. Ahí corriendo de casa. Ahí. Se lo voy a agradecer. En esta mañana yo quisiera hablarles del tema que ustedes han seleccionado. Un crecimiento equilibrado. Pasos hacia un crecimiento equilibrado. Y me parece a mí que hay dos palabras claves en ese tema que ustedes me han asignado en esta mañana. Y durante todo este día nosotros vamos a estar hablando, los diferentes conferenciantes, y vamos a estar compartiendo acerca del concepto del crecimiento en la vida cristiana. Y yo quisiera comenzar haciendo algunos comentarios introductorios sobre el crecimiento en la vida cristiana para luego entrar de lleno al tema. El crecimiento de la vida cristiana, el crecimiento es un tema que ha estado como de moda en los últimos años. Se ha estado hablando mucho acerca del crecimiento de la iglesia y del crecimiento del creyente. Y me parece que es un tema sobre el cual nosotros tenemos que tomar conciencia, porque alguna gente en la iglesia lamentablemente parece no crecer. Pero es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos. El crecimiento es una característica de los seres vivos. Los seres vivos crecen. Y precisamente una evidencia de la vida de Cristo en nosotros es ese crecer. Crecer que el apóstol Pablo define hasta la estatura de Cristo. Cristo mismo, en el verso que acabo de leer, entra en ese proceso de crecimiento cuando niño, porque el crecimiento es característico de la vida. Si usted no crece, hermano, si usted no ha crecido, tóquese bien. Tóquese bien.
Porque a lo mejor lo que está enseñando el espejo es un fantasma. Es un cadáver. El que en la vida espiritual tiene vida, crece. Crece. Y ese crecimiento debe caracterizarnos a nosotros como creyentes siempre. El apóstol Pablo decía, yo no lo he logrado aún, pero prosigo al blanco, hasta alcanzar a Cristo. Proseguir en el crecimiento, proseguir hasta alcanzar esa estatura, es una meta de toda la vida. Hay gente que piensa que ya son maduros, y es bueno tener madurez. Pero no solamente la Biblia nos habla de tener madurez, sino que nos habla de alcanzar la estatura de Jesucristo el Señor. Así que el crecer es un reto que cada uno de nosotros, hermanos, debe plantearse a sí mismo. Hay veces que la gente no crece. El apóstol Pablo implícitamente en esa cita de Efesios capítulo 4 dice, para que no seáis niños fluctuantes. Hay gente que siempre se queda como niños fluctuantes. El escritor de Hebreos le escribe a los hebreos y le dice, ustedes ya debieran ser maestros, pero ahora todavía les estoy diciendo las mismas cosas. Me recuerda a mucha gente en nuestras iglesias, ¿verdad? Que siempre están haciendo las mismas preguntas, teniendo los mismos problemas, diciendo las mismas cosas, viviendo las mismas actitudes y no crecen. Parecen no madurar. Gente que debieran ser maestros y son niños todavía. Pero esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a ver más adelante hoy que inclusive Dios ha dado dones a su iglesia para que su iglesia crezca, para que su iglesia madure. Y mi propósito en esta mañana es identificar los pasos hacia ese crecimiento, hacia esa madurez que el Señor quiere que nosotros tengamos. Que no es un crecimiento de una madurez cualquiera. El tema que yo tengo asignado habla de un crecimiento de una madurez equilibrada. Los pasos hacia un crecimiento equilibrado. Y esa es otra palabra clave en esta mañana. Porque habla de diferentes elementos del crecimiento. En física, el concepto de equilibrio es sinónimo de balance. Pero el balance requiere la presencia de diversas fuerzas que se contrarrestan, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han visto, bueno, todos ustedes han visto una balanza. De esas que usan los médicos cuando usted vaya al consultorio y tienen las pesitas, ¿verdad? Y van moviendo la pesita hasta que la balanza quede en su sitio, en equilibrio. Porque es que usted está haciendo una fuerza y la balanza, la pesita está haciendo otra. Y cuando llega al equilibrio todo está a su nivel porque las fuerzas contrarias se balancean. Y en el crecimiento espiritual también, hermanos, debemos reconocer la presencia de diferentes elementos, los cuales deben tener su peso. Y en esta mañana yo quiero identificar esos elementos en dos grandes categorías, bien grandes. Los elementos externos del crecimiento y los elementos internos del crecimiento. Hay unas características del crecimiento cristiano que tienen que ver con nuestra vida interior. Y hay unos elementos en el crecimiento en la vida cristiana que tienen que ver con el mundo exterior, con nuestra vida en relación con otra gente. Y esas dos cosas deben entrar en un balance. Así que yo voy realmente a hablar de dos conjuntos de factores
que se van a contrapesar para formar un equilibrio. Y más adelante vamos a esos detalles. Pasos para el crecimiento espiritual equilibrado. Antes de movernos a el proceso de crecer, es importante que nosotros entendamos las bases para el crecimiento espiritual. No se puede crecer sin estas bases. Yo he notado en la vida cristiana que hay gente que quiere comenzar en segunda base. Algunos quieren comenzar con un triple. Y hay algunos más caprichosos todavía, que quieren batear de jonrón con las bases llenas en su primer turno. Yo los llamo los fenómenos de la iglesia. Y a eso le añado que Dios hace milagros, pero no hace fenómenos. Hay gente que se convierte hoy y quiere ser maestros mañana. Hay gente que se convierte hoy y quiere ser predicadores mañana. Y a mí no me importa cuán profunda, drástica, dramática, grandiosa sea tu experiencia de conversión. Dios no hace fenómenos. Se nace pequeño y se crece. Se es pequeño y se crece. Cuando un nene de 40 libras nace, ¿te has visto esos bebés de 40 libras, verdad? El día que nazca un bebé de 40 libras, ojalá así, yo desconozco. Todo el mundo estará comentando que ha visto algo anormal. Y hay gente en la iglesia que parecen bebés de 40 libras. Hoy se convierten, mañana quieren predicar. Hoy se convierten, quieren ser maestros. Hoy se convierten, ya tienen ministerios mañana y mandaron a hacer la tarjeta y están haciendo las hojas sueltas. En este evangelio se nace pequeño y hay que crecer. Hay otros que son al revés, ¿verdad? Que tienen 40 años y se quedaron de 40 libras. Se quedaron pequeños. Pero el tener 40 años y tamaño de bebé también es una normalidad. Lo que nos deja dicho esto, hermano, para usar la expresión de Jesús o de Pablo, la naturaleza misma no nos enseña que el crecimiento tiene sus pasos, que el crecimiento tiene sus etapas, que el crecimiento es un proceso con diseño de Dios. Pero no se entra en ese proceso, no se crece, no se puede ser un maestro, no se puede ser maduro sin tener la base correcta. Y la base correcta es la experiencia genuina, real de la salvación a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser parte de la familia de Dios, ser hijo de Dios, tener la vida de Cristo, tener relación con Dios de amistad y reconciliación es la base del crecimiento cristiano. No se puede crecer en enemistad con Dios. No se puede crecer alejado de la familia de Dios. No se puede crecer sin tener a Cristo en el corazón. Hay gente que quiere crecer sin ser cristiano. Hay gente que quiere trabajar sin ser cristiano. Hay gente que quiere posiciones de liderato sin de verdad tener la genuina experiencia de la salvación.
Pero este crecimiento comienza cuando usted tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y una vez usted tiene esas bases, entonces está listo para crecer. Vamos a crecer. El crecimiento cristiano, el crecimiento en la vida espiritual, es un proceso que comienza, hermanos, de adentro hacia afuera. Comienza adentro. Comienza en lo interior. Comienza en usted consigo mismo. Comienza en la relación de usted y Dios. Y luego se expande a la relación de usted con la iglesia. Así que el primer paso para el crecimiento cristiano, para el crecimiento espiritual equilibrado, es la búsqueda de la consagración. La búsqueda de la consagración. ¿Y en qué consiste esa búsqueda de consagración? En dos cosas. La primera, en un despojo de lo viejo y en un vestirse de lo nuevo. Efesios 4:19 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los males del mundo y vestíos del nuevo hombre creado a la imagen de Dios en justicia y en verdad. Así que lo primero que hay que hacer es despojarse. Y lo segundo, vestirse. Y ese es el proceso de consagración. Si no hay despojo, usted siempre será inmaduro. Si a usted le gustan las cosas del mundo, siempre será inmaduro. Si usted no desecha los males espirituales como el odio, el enojo, el celo, la ira, la contienda, la vanidad, el orgullo, nunca crecerá. Siempre será inmaduro. Hay que tener una experiencia de despojo en el crecimiento. De desechar aquellas cosas que impiden que nosotros nos movamos al propósito de Dios en nuestras vidas. A veces es lamentable ver cuando alguna gente que uno ve en el Señor trabajando y adorando, y después de muchos años de verlo, uno encuentra que no han caminado tan lejos como uno creyó que debieron haber caminado. Que no están donde uno pensó debieron haber estado. Que no han llegado donde uno pensó que debieron haber llegado. ¿Por qué? Porque adentro todavía quedan cosas que le impiden que Dios sea glorificado, que la plenitud del Espíritu Santo haga la voluntad de Dios en sus vidas, que el Espíritu Santo transforme y llene y use. Y siguen siendo vasos de uso común en lugar de ser vasos de gloria y de honra, porque todavía quedan manchas y elementos de esa vieja vida, de ese viejo hombre que nunca se sometieron a la voluntad de Dios. Hay que despojarse de ese viejo hombre en todas sus manifestaciones para que este nuevo hombre, renovado por el Espíritu Santo, pueda crecer a la gloria del Señor. Despojo. Pero no solamente tiene que haber un despojo, tiene que haber una búsqueda. Un proceso que el apóstol Pablo dice o define como el vestirse de la nueva imagen. De la nueva imagen. Ponerse la vestidura de Dios. Ponerse la imagen de Dios. ¿Y cómo se logra eso? En el verso 19, el verso 19 y 21 de ese capítulo 4, Pablo lo dice. Dice,
a través de la renovación de vuestra mente. Hay que renovar el pensamiento. Hay que pensar diferente. Hay que meterse en el marco de Dios. Ese es el primer paso. Te despojas y te pones la imagen de Dios a través de la renovación de la mente. Hay que pensar diferente para crecer. Hay que entender la voluntad de Dios para crecer. A mí me gusta esa expresión de Romanos capítulo 12, el verso 2. La gente lee mucho el verso 1, pero a mí me gusta tanto ese verso 2. Cuando Pablo dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo como ofrenda de dolor grato a Dios, que vuestro culto racional, santo, agradable delante de Dios. Y luego en el verso 2 de ese capítulo 12, lo quiero leer para ustedes, dice, no se adapten más, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No se conformen, pero transfórmense. ¿Cómo? Renovando vuestra mente. Ya no pensamos como el mundo piensa. Por eso esta actividad es importante. Por eso hay que estudiar para crecer, para entender la voluntad de Dios, para pensar como Dios piensa, para no pensar como el mundo piensa, sino ser renovado por el Espíritu Santo y por la palabra. Cuando Dios puede tomar el control total de lo que nosotros somos en nuestro interior. Cuando Dios toma toda nuestra mente y nuestro corazón y ve en nosotros, hermanos, un corazón que le busca, un corazón consagrado, un corazón devoto, entonces Dios nos bendice. Entonces Dios nos capacita. No hay crecimiento sin consagración. No hay crecimiento sin santidad. No hay crecimiento sin un corazón que agrade al Señor. No puede haber crecimiento por fuera cuando hay corrupción por dentro. No puede haber imagen por fuera cuando hay pecado dentro. Tiene que haber limpieza de corazón. Tiene que haber pureza de corazón, porque Dios es puro, porque Cristo es puro y nosotros estamos alcanzando la estatura de Cristo Jesús. Tiene que haber en nuestro interior una transformación, hermanos. Tiene que haber en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente, un dominio total del Espíritu Santo. En el verso 18 y 19 del capítulo 5 de Efesios también, el apóstol Pablo dice, hermanos, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuevamente discernáis la voluntad del Señor. Y ese es el segundo paso. Ser llenos del Espíritu Santo. La llenura es parte del crecimiento. El tema general que ustedes han cogido hoy es el crecimiento del hombre espiritual, creciendo en el espíritu, creciendo en el espíritu. La gran diferencia en la vida de los apóstoles fue la llenura del Espíritu Santo. El Pedro cobarde fue un Pedro valiente. Los apóstoles peleones se compartían en la mesa el pan y la comida y el mensaje y la doctrina. Y los hombres llenos de miedo fueron hombres de valor que con denuedo hablaban la palabra. Los hombres inmaduros se convirtieron en maestros, guías, apóstoles, proclamadores. ¿Qué hizo la diferencia? Hechos capítulo 2, la llenura del Espíritu Santo. Iglesia, la llenura del Espíritu Santo. A mí me agrada saber que cada día más y más gente descubre que no es posible crecer,
que no es posible llegar a la plenitud de lo que Dios quiere para nosotros, como individuos y como cuerpo, como la iglesia, sin ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Que no podemos por nuestras propias capacidades, que no podemos por nuestras propias fuerzas, que ese crecimiento del cual estamos hablando tiene un elemento sobrenatural, que es la intervención del Espíritu Santo de Dios. Que este crecimiento y esta madurez no es meramente, aleluya, producto de charlas y conferencias y terapias y consejería y la presencia de profesionales y psicólogos y sociólogos y maestros y doctores y abogados en la iglesia. No, este crecimiento es producto de algo más grande todavía, es de la presencia y la llenura del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Gloria a Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de crecimiento en ese capítulo 4 de Efesios, porque el que ascendió, el que descendió, el que ascendió también es el que descendió, el cual subiendo llevó cautiva la cautividad. Y dice en el verso 11, y dio dones a los hombres. A unos hizo profetas, a otros maestros y pastores, a otros evangelistas, a otros apóstoles. Y dice en el verso 14, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero escribiéndole a los Corintios, allá en el capítulo 12, 13 y 14, y en Romanos capítulo 12, Pablo hace claramente la declaración de que esos dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. No quiero, hermanos, dice en el verso 1 del capítulo 12, que ignoréis acerca de los dones espirituales, del neumaticoi, de las cosas del Espíritu, es lo que dice el griego. No quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu, de las manifestaciones del Espíritu, de los dones del Espíritu, de los géneros del Espíritu. Es que esto es posible. Estos dones de crecimiento, estos dones que edifican, son posibles en la iglesia porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por la llenura del Espíritu Santo. Por eso hay que ser lleno para crecer. Yo soy joven, bien joven, no se equivoque. Una de mis primas está aquí y ella es como un año mayor que yo, por eso yo no digo mi edad hoy, porque ella se va a sentir mal. Pero yo llevo mucho tiempo en este evangelio. Ella y yo fuimos llevados a la iglesia apenas cuando éramos niños por nuestros padres y abuelos, abuelas. Así que yo me he criado en este evangelio. Y una de las cosas interesantes de esos cambios que sí se han dado es la diferencia en la actitud de mucha gente cuando se convierte. Cuando la gente se convertía antes, todo el mundo decía que lo próximo que tenía que hacer era comenzar para que el Espíritu Santo lo llenase. Y la gente se convertía y el otro día estaba sin... Olvídese la teología y el colegio y toda la cosa. El otro día estaba de rodillas en el altar buscando ser lleno del Espíritu Santo. Y la gente se convertía y crecía porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Segundo paso, la llenura del Espíritu Santo. El tercer paso, la creación de una vida de adoración satisfactoria. El cultivo de la adoración. W.A. Tozer, un escritor de libros devocionales, tremendo escritor, llamaba a la adoración la joya perdida de la iglesia evangélica. Hemos perdido
la adoración en su contexto más amplio. La gente adora ahora en los cultos, y algunos a fuerza de manigueta, como decía un pastor amigo mío. Cultivar la adoración es necesario en la vida cristiana. No se puede crecer sin ser un verdadero adorador. Tu fortaleza interior, tu fortaleza interior, tu fortaleza interior, tu fortaleza interior depende de que puedas desarrollar esa vida de adoración a Dios. Nosotros somos llamados de muchas formas, pero a mí me encanta esa expresión de Cristo cuando dijo: mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores. Y ser un creyente no es ser otra cosa sino un adorador de Dios. Ser un creyente en Cristo no significa otra cosa sino haber aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que adorar a Dios, porque Él es digno de ser adorado, ¿verdad que sí, iglesia? Aleluya, a mí me fascina, mi hermano. No la digo porque es que predico si lo digo. Pero a mí me fascina ese capítulo 5 de Apocalipsis, esa escena del libro sellado, y aparece aquel cordero y le quita el libro al anciano y se pone a quitar los sellos, y entonces aquellos ancianos, 24 ancianos, se postran y dicen: tú eres digno de tomar el libro y de quitar sus sellos, porque tú eres el cordero que fuiste inmolado por nuestros pecados, y a ti pertenece la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Eres digno, Rabashara, la vaquina, Bajasoa. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Él es digno de ser adorado. Vive Dios. Desarrollar una adoración genuina es fundamental para el crecimiento cristiano. Aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad es indispensable en la vida cristiana si queremos crecer. Esa adoración no es meramente el levantar manos y el cantar. Antecede a todo eso. La adoración es la respuesta del Espíritu a la revelación de Dios. Dios se ha revelado y aquel que le conoce le adora, porque encuentra que Él es digno de adoración. Dios se ha revelado y su revelación requiere nuestra respuesta. Y una vez usted conoce al Señor, sabe que no hay otra respuesta. Jesucristo le dijo a aquella mujer: si tú supieras quién te dice dame de beber, tú pedirías y Él te daría del agua de vida, que es el agua que salta para la vida eterna, y tú jamás volverías a tener sed. El que conoce al Señor sabe que la obra del Espíritu es profunda en el corazón, y la adoración es sobre todas las cosas un acto del Espíritu. La adoración es sobre todas las cosas un acto del Espíritu. Si usted levanta las manos pero su espíritu no está adorando, usted no está adorando. Si usted canta los coritos pero no hay allá adentro en el espíritu nada, usted no está adorando. Si usted da la ofrenda y paga los diezmos y hace todas las cosas, pero en su espíritu allá adentro no hay, usted no está adorando. La adoración se inicia adentro, en el corazón, en el espíritu. La adoración empieza en el interior. Y todo lo que ocurre afuera, las palmadas y los gritos y los aplausos,
aleluya, y el gozo y la alegría es manifestación de lo que está ocurriendo allá adentro, mientras nuestro espíritu se comunica con Dios a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado y mediante el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Aleluya. Hay que cultivar la adoración, pero la totalidad de la adoración, es decir, la adoración del culto, la adoración de la liturgia corporativa cuando nos reunimos y la adoración de la vida, de la vida, de la vida. La adoración de la que habla Miqueas en el capítulo 6 cuando se pregunta, ¿con qué me presentaré delante de Dios y con qué adoraré al Altísimo? Pues que pide Dios de ti, dice Dios a través del profeta, que haga justicia y misericordia. Es lo que quiere el Señor de ti. No es el culto solamente, es la vida. En Jeremías capítulo 7, Jeremías allá atacando la teología del templo de los israelitas que pensaban que porque iban al templo y allí mataban 2 o 3 animales, tumbaban la cabeza y derramaban la sangre, habían resuelto todo el problema de adoración. Dice, hay de vosotros que dicen templo, que decís templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Es este. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras los que entréis por las puertas de esta casa, y entonces recibiré vuestra adoración, dice el Señor. Es la adoración de afuera, hermano. Es la adoración de la vida. Es la adoración de aquel hombre llamado el buen samaritano, que cogió allá aquel hombre golpeado y pasó el levita y dijo, no, yo tengo que ir para el culto. Y pasó el sacerdote, no, yo tengo que ir para el culto, no puedo llegar tarde. Y pasó aquel samaritano y dijo, pues yo en Jerusalén a mí no me quieren, yo voy a adorar a Dios aquí. Yo voy a adorar a Dios aquí, como yo no puedo ir al culto con este levita y este sacerdote, pues yo voy a hacer el culto aquí. Y entonces lo voy a coger y lo voy a curar. Y entonces lo voy a coger y lo voy a llevar allá al hotel, al hospital, donde sea. Y allí voy a pagar la cuenta. Y entonces voy a escuchar al Señor que dice, lo que a estos hiciste, a mí lo hiciste. Eso es culpa al Señor. Eso es adorar al Señor. Eso es adorar al Señor. Eso es adorar con la vida. Aleluya. Una adoración que trascienda. Hay que cultivar la adoración. Hay que cultivar la adoración. Hay que cultivar la relación con Dios. Hay que cultivar la comunicación con Dios. Hay que cultivar la vida devocional. Hay que cultivar la asistencia al templo. Hay que cultivar esas cosas que son herramientas espirituales, porque nos permite ser fortalecidos en el hombre interior. El próximo paso, ya yo he perdido los números aquí. El próximo, ese es 4, 5, 6, lo que usted tenga ahí, olvídese, no hay problema. 4. Hay que cultivar el estudio de la palabra. Santo eres Jehová. Os escribo a vosotros, hijitos. Todo el mundo lee esa epístola, ¿verdad? De 1 Juan, capítulo 2. Os escribo a vosotros, hijitos. Little children. Sing. Os escribo a vosotros, hijitos, recién naciditos, porque habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre. ¿Ven? Nosotros llegamos así, nenitos chiquitos, que conocimos al Padre. Y todos esos cristianos recién convertidos con todo ese gozo arriba. Y papá para acá, y para allá, para allá, y papá Dios para acá, y papá Padre este, y Padre el otro. Y cualquier problema van al Padre, y cualquier cosa yo voy a orar, y todos lo resuelven así. Gloria a Dios, por esa etapa linda. Pero entonces dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Los hijitos no son fuertes, pero los jóvenes son fuertes.
os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y entonces vuelve y dice, os he escrito a todos vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y entonces dice, y la palabra de Dios habita en vosotros. ¿Y qué es lo que hace aquel hijito que habéis conocido al Padre? Jóvenes fuertes que han vencido al maligno, la palabra que habita en vosotros. ¿Y qué hace a mucha gente vieja en la iglesia? Hijitos, la palabra que no habita en ellos. Pastor, ¿usted me permite quitarme esta chaqueta? Gracias. La palabra hace la diferencia entre el nenito débil y el joven fuerte. Señor, ayúdame a no predicar. La palabra hace esa diferencia. La palabra le hace a usted fuerte o le hace a usted débil. Hermano, usted puede diferir de mí, pero deme un poquito, sea paciente conmigo. Deme un minuto en lo que yo voy a decir. Deme un minuto, por favor, yo les ruego. Déjeme tratar de convencerlo. Un minuto. Hay gente que piensa que orando y ayunando se hace fuerte. Pero no se hacen fuertes orando y ayunando. Lo que nos hace fuerte a nosotros es la palabra de Dios. Esto es lo que nos hace fuerte a nosotros. Jesucristo fue al desierto 40 días, ayunar y orar. Ahora ha llegado usted lo mismo. ¿Quiere ir 4 días por lo menos? Se puede ir conmigo el otro fin de semana. Va a llegar lo mismo. Pero antes de ir 40 días y 40 noches, también se había leído aquel rollo. Y también estaba en el templo de los 12 años estudiando la palabra, discutiendo con los sacerdotes, con los sabios, y con los escribas y los fariseos. Conocía la palabra. Y cuando salió, aleluya, de aquel ayuno de 40 días, y Satanás le tentó, no le puso la mano encima, le citó la palabra de Dios. No se moleste conmigo, aquí está una conferencia de educación cristiana, aquí hay maestros, superintendentes, aquí hay pastores. ¿Usted sabe por qué tenemos tanta gente débil en la iglesia? Porque son gente que de oídas han oído. Gente de la radio. Que fulano dijo. Que sultano dijo. ¿Cuántos son? Un montón de veces. Que todos ellos dijeron. No, hermano, yo no voy a la escuela bíblica, pero yo digo esos estudios por radio. No, si yo oí el pastor cuando dijo. No, déjate de cuento. Déjate de cuento. Antes yo estaba en el colegio y es una de esas cosas tremendas que Dios hace. Y llegó por allí un hermano que me conoce desde que yo era un niño y fue mi maestro de escuela bíblica. Y él decía, chico, voy a decir como él decía, chico Ernestito, yo no sé, yo nunca había pensado que tú ibas a llegar a una posición como esta. Pero lo que él no sabe es que si alguien contribuyó mucho a que fuese eso posible, fue ese hombre que estaba allí. Que a los 11 años de edad me hizo leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis de principio a fin. Y que todos los años en enero me decía, ya empezaste. Y que en octubre y noviembre me decía, ¿y por dónde vas ya? Y me hacía todos los años leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis una vez al año. Vive Jesús. Todavía yo creo que el pensamiento del profeta aplica inquirir en el libro de Jehová.
métase, revuélvase, búsquela, aleluya, métase en esas páginas, métase en ese libro, aleluya, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Necesitamos gente del libro, gente de la palabra, gente que lea, gente que no esté diciendo el pastor dijo, el evangelista dijo, gente que pueda decir, la palabra dice, yo lo he leído, yo sé dónde está, yo he estado ahí, yo me he sentado, yo he comido, yo me he alimentado, yo soy fuerte. Déjeme aprovechar que vemos maestros aquí y me voy a decir esto a mí mismo también. Se lo voy a decir a ustedes, me lo voy a decir yo esta mañana. Me lo voy a repetir porque me lo he dicho mucho. No solamente necesitamos gente allá en los escaños que lean la palabra, que estudien la palabra, que se metan con la palabra. Necesitamos gente en el altar que se meta en la palabra. Necesitamos gente en el altar que predique la palabra. Necesitamos gente en el altar que conozca esta palabra. Necesitamos gente en los salones de escuela bíblica que se meta en el libro, que domine el libro, que se dejen de los cuentecitos, que se dejen de los chistecitos, que se dejen de las historias, que se dejen de los ejemplos, que se metan en esta palabra que es vida, que cambia, que transforma, que liberta, que rompe cadenas, que es la palabra de Dios. Necesitamos ser una iglesia de palabra. Si algo me predica a mí el capítulo 9 y 10 de Esdras, cuando aquel pueblo viene a la reconstrucción y encuentran el libro y Esdras se pasa allí toda la mañana leyendo el libro y todo el mundo estaba atento. Si algo me enseña a mí eso, es que si nosotros queremos cultivar la vida espiritual, si queremos madurar y agradar al Señor, tenemos que meternos en la palabra. Si tú quieres crecer y madurar y ser fuerte, métete en la palabra. Hay fortaleza en esta palabra. Hay sabiduría en esta palabra. Esta palabra te enseña y te capacita. 5, 6, 7. El próximo paso es crear relaciones interpersonales en el contexto de la redención. Crear relaciones interpersonales en el contexto de la redención. ¿Qué quiere decir el contexto de la redención? En el amor. O sea que hay que leerse 1 Corintios 13 y vivirlo. Eso no es poesía ni para cantarlo, eso es para vivirlo. Para vivirlo. Que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo soporta. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Eso es para vivirlo. Usted tiene que meterse eso por dentro. Tiene que meterse el amor de Dios en el corazón y dejarlo crecer. Y manifestarlo. Tiene que cultivar el amor. Yo no sé si eso es cierto o no, pero todos los psicólogos y consejeros matrimoniales dicen que el amor hay que cultivarlo. Yo me imagino que sí. Yo sé, a Lourdes le gusta cuando yo la llevo al Jibarito a comer, o la llevo por allá a Café Valencia a comerse unos camarones enchilados, y cuando la llevo allí a Keimar a comerse unos pimientos rellenos, y me da mucha coba cuando llego a esas cosas. Gloria a Dios. ¿Veías tú lo mismo? Dice la Biblia. Ay, Jehová. Y anoche me acosté a las 3 de la mañana fregando de todos los platos que dejó porque estaba cansado. Y se levantó toda sobrada cuando a esa hora haciendo ruido alguien en la cocina. Y muchacho, tú no tienes que dedicar mañana por la mañana. Está bien, no te preocupes, amor mío, te vayas a dormir. Y esta mañana cuando me levanté a planchar la camisa, pues yo plancho mis camisas también. Goza. Me dijo, no, vete a bañar que yo la plancho. Exacto.
Bueno, pues el amor hay que cultivarlo. Denle un aplauso al Señor, esto está bueno aquí. Aleluya. Yo espero que hoy ella frega antes de acostarse. Cultive el amor de Dios también, hermano. Cultive el amor de Dios. Cultive el amor de Cristo. Aleluya. Métase por dentro que usted tiene que amar. Hace un tiempo atrás yo leí un libro que se contestaba esta pregunta. Todo el libro giraba alrededor de esta pregunta. ¿Qué hace una iglesia madura? Y yo no tengo tiempo para hablarle mucho esta mañana más. No mucho, sino más. La respuesta es bien sencilla. El amor es lo que mide la madurez de la iglesia. Las iglesias maduras aman. Y los cristianos maduros aman. Los cristianos maduros aman. Los cristianos maduros no hablan del hermano, no lo critican, no le dan de patada, no lo marginan, no lo ignoran. Los cristianos maduros aman. Los cristianos maduros, el amor está sobre las diferencias de criterio. El amor está por encima de si seamos simpáticos o no lo somos, somos elegantes o no lo somos amarillos, negros, blancos, eso no importa. El que tiene el amor de Dios ama. El que tiene el amor de Dios se goza en la bendición del hermano. El que tiene el amor de Dios, hermano, no se goza de la injusticia, no se goza en el dolor. Cuando el hermano sufre, él sufre. Cuando el hermano llora, él llora. Cuando el hermano pasa trabajo, él extiende su mano para sostenerle, porque ese es el amor del Señor que está ahí. Cultive el amor de Dios. Factores internos, déjeme correr en los próximos 5 minutos que me quedan sobre los factores externos. Esto ha sido un equilibrio desequilibrado, pero... Importante, identifica tus capacidades ministeriales. Esto es lo externo ahora. Le he dedicado menos tiempo porque sé que hay una conferencia sobre compartiendo para crecer. Identifica tus capacidades ministeriales. En otras palabras, ejerce tu ministerio. El ejercicio de tu ministerio, tu capacidad, tus dones que el Señor te ha dado, es importante en 2 direcciones. Primero para ti, porque cuando tú ejerces tu ministerio, entonces profundizas en tu vida espiritual. Porque en el ejercicio del don, en el ejercicio del ministerio, tú vas conociendo el poder sobrenatural y la gracia profunda del Dios a quien nosotros servimos. Porque Dios se manifiesta en ese ejercicio de nuestros dones, porque esos dones son de Él y Él nos los ha dado para gloria de Él. Déjeme subrayar eso. Dios nos los ha dado para gloria de Él. Hello. Hello. Yo dije, Dios nos los ha dado para gloria de Él. Para gloria de Él. Iglesia, para gloria de Él. Eso en estos días hay que enfatizarlo mucho. Así que entonces Dios se glorifica y nosotros conocemos más a Dios. Y vemos las cosas que Dios hace. Aleluya. Cuando nos ponemos en sus manos. Así que es importante para nuestro crecimiento. Pero también es importante, hermano, porque esos dones son dados para el crecimiento de la iglesia. Esa es la base bíblica de esta actividad. Efesios 4, 11, 12, 13 y 14. Él ha dado dones para la edificación de la iglesia. Ya yo mencioné eso y no tengo mucho tiempo. En segundo lugar, o sea, los factores externos, identifica tus dones. Sirve para crecer. Se crece sirviendo.
Hay una frase que a mí me gusta usar mucho que dice que aquí en esta iglesia, en el reino de los cielos, en nuestro contexto, aquí, hermano, el que no sirve, no sirve. Aquí el que no sirve, no sirve. Aquí hay que servir, el duros, el diácono, la diaconía, la liturgia, es servicio a Dios. Somos siervos, somos esclavos y hay que servir para crecer. Sirviendo, crecemos. Crecemos enseñando. Crecemos siendo líderes. Todos esos son aspectos externos. O sea, cuando en la práctica de los ministerios, de los dones y del servicio, nosotros honramos a Dios, entonces nosotros también crecemos. Se crece. Usted, Dios le ha dado un don y usted lo tiene por ahí enterrado como aquel siervo, iba a decir sinvergüenza, pero no, es malo. No se vaya a ofender aquí pensando que yo, como aquel siervo malo. Usted nunca va a crecer. Se va a cumplir lo que Cristo dijo: al que tiene le será dado, y el que no tiene lo que tiene le será quitado. Y eso, mire, hermano, yo lo veo a diario en las iglesias, el que tiene, usted ve, el que tiene, y sigue, y a veces dice, pero hermano, ¿por qué Dios me dice tanto, y fulano? Porque fulano lo que tiene no lo usa y Dios no se lo multiplica, Dios no se lo bendice. Pero el que tú, cuando tú usas lo que tú tienes, cuando tú lo pones en las manos del Señor, el Señor te lo multiplica, el Señor te lo prospera, y al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y así es esto, hermano. Así es esto. Porque Dios no quiere gente aquí pasmada, no quiere gente, aleluya, muerta, no quiere. Dios quiere gente que produzca. Mal siervo que enterraste, si sabías que él era duro, ¿por qué no lo pusiste en el banco para que yo por lo menos recibiera, aunque sea los intereses? Pero porque él es malo y no produciste, láncenlo a las tinieblas. Dios no quiere gente improductiva. Por si acaso hay alguien que pueda pensar que, bueno, yo voy a crecer para ser grande. No, no es crecer para ser grande. No, no es crecer para ser maduro. No, no es crecer para trabajar y glorificar al Señor. Termino diciendo esto, hermano. Al principio yo les dije que el crecimiento es un proceso. Es un proceso que tiene dos características que yo quiero dejar con ustedes. En primer lugar, es un proceso continuo. Continuo. En Cristo se crece y se crece. Yo siempre quise medir 6 pies. Siempre. Siempre. Gigita, tú no me chotees allá ahora. Yo tengo un tío que mide como 6 pies y es el más elegante de la familia. Yo quería medir como 6 pies como él. Y me decía que jugando mucho baloncesto uno crecía. Y a mí no me dejan jugar baloncesto, así que... esa fue la causa que no logré mi sueño. Pero también decía que cuando uno llega a los 20, 21, ya ahí lo que creció, creció, y si no, después de ahí, no hay más nada. La biología no es mi fuerte, así que también lo creí, por fe. Y ahora me dice que cuando uno llega a los 40, los 50, ya ahí empiezan los huesos a gastarse, las células, y no hay remedio. Pero yo les dije a ustedes, hermanos, que este proceso de crecimiento cristiano tiene elementos sobrenaturales. Esto no es cuestión de crecer y menguar. Esto es crecer y aumentar como la luz de la aurora hasta que el día brilla, aleluya, y se hace perfecto. Esto es seguir a
adelante. Aquí no hay tiempo para estancarnos. Aquí no hay tiempo para menguar. Aquí es que hay que crecer y crecer y crecer y crecer de gloria en gloria en gloria y más gloria. Esto es continuo y progresivo. Progresivo. Ahora, déjeme darle una advertencia. Se me acabó el minuto. Crecer aquí, en esta conferencia, en este tema tan lindo que ustedes han seleccionado, usa una terminología muy bíblica, muy apropiada. Muy bien expresado este tema de hoy. Crecimiento en el hombre espiritual. Lo espiritual. Lo espiritual. Hay que crecer espiritualmente. No te confundas. Eso no quiere decir que si hoy eres recién convertido, te sientas ahí, mañana estás en la directiva, después eres presidente, después estás en la junta, después eres pastor, después eres supervisor de pastores, después eres presidente del concilio. No, eso no es crecimiento espiritual. Es más profundo que eso. Es más profundo que eso. Por eso no acaba hasta que Cristo venga. Por eso no tiene nada que ver con que hayas corrido los puestos que hay todos por habido. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con crecer en tu relación con Dios. Tienes que crecer en tu interior. Y ese crecimiento, el único límite que tiene es cuando seamos semejantes a Cristo. Pero a mí me gusta la expresión de Juan, porque cuando Él venga, le veremos. Y cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Señor, gracias en esta mañana. Te adora mi alma y te bendice. Gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Te amo, Señor. Te amamos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amados. Alabe a Dios. Alabe a Dios. Alabe a su nombre ahí, adórele. Porque Él es bueno, porque ha sido misericordioso con usted. Alábale. Alabado Dios. Amén. Todavía no hay avance en el pueblo. Adórele con ánimo. Gloria a Dios. Sacúdele del cansancio, aleluya. Adora su nombre en estos momentos. Puede ser Señor. Sacúdele, gracias al nombre de Dios y dile el cansancio que va. Gloria a Dios en el nombre del Señor. Adórale ahí. Pelearás contra el cordero y el cordero le vencerá. Pelearás contra el cordero y el cordero le vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, Señor.
Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Bendito Dios, mi roca, Él me adiestrará, Él me la vencerará. Despide rayos sobre mi adversario, envía saetas contra él. Castillo, escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza, mi poder, mi Dios en quien confiaré. Desciende de tus cielos, oh Jehová mi Dios, a las montañas subirás. Confía tu mano poderosa y líbrame, de la maldad rescátame. Castillo, escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza, mi poder, mi Dios en quien confiaré. Cántico nuevo a mi Dios yo cantaré, música alabaré. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Castillo, escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza, mi poder, mi Dios en quien confiaré. Castillo, escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza, mi poder, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Gloria a Jesús, aleluya. Vive Dios.